Stick 'em, stick 'em. Brrr. Brrr, stick it. Come on. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Alta Infidelidad. En esta ocasión traemos la prueba de un pequeño amplificador balanceado de la marca china Foxi. Un amplificador que lleva ya un tiempo en el mercado, pero que no habíamos podido probar hasta ahora. Se trata de un amplificador de la serie Z, con la que comparte toda su línea de diseño. En este caso tenemos sobre la mesa el amplificador ZA3 con el DAC ZD3. Como se ve, son exactamente iguales, comparten una línea de diseño. En el caso del amplificador del ZA3, además, tenemos la línea de diseño lateral que encontramos en las etapas monofónicas V3. Este amplificador, el de la línea Z, no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a términos de calidad, potencia, materiales y acabados con los amplificadores de la serie BT, estando este muy por encima de ellos. El Foxi ZA3 se posiciona por tanto en la gama más alta dentro de los amplificadores integrados de Foxi. En este caso tenemos la opción de optar entre una fuente de 32 voltios o una fuente de 48 voltios. Como siempre indico, en este caso siempre la mejor elección es la fuente más poderosa, en este caso la de 48 voltios y 5 amperios. Otra de las diferencias de este amplificador con otros más básicos es el uso de componentes que ya no son genéricos, usando componentes, por ejemplo, de la marca Elna o Sumida, que los separa un poquito de los componentes genéricos, que podemos desconfiar un poco más de ellos por su falta de fiabilidad o de calidad. El Foxi ZA3 se sirve del chip de potencia de Texas Instruments TPA3255. Este chip es súper conocido por su extraordinario rendimiento y que ya usa Foxi en otros amplificadores como son los V3 monoblock y el V3. Es un chip de una gran potencia, pero mucha menos de la que nos indica el fabricante. Esto hablaremos en un apartado concreto donde especificaremos las potencias reales efectivas que se han encontrado en mediciones reales de otras revisiones. Lo que sí que diferenciará al chip de potencia o la implementación de este chip de potencia en este amplificador respecto a los V3 monoblock es que en este caso no cuenta con el filtro de realimentación que sí que tienen los monoblock, lo que quiere decir que este amplificador, su respuesta de frecuencia será dependiendo de la carga de los altavoces. Es decir, no tendremos una misma respuesta de frecuencia con una carga de 4 ohmios que con una carga de 8 ohmios. Esto no quiere decir que no tengamos una respuesta de frecuencia lineal. Lo que quiere decir es que al final de la curva, conforme nos acercamos al extremo de los agudos, con una carga de 4 ohmios, la curva en este amplificador será un poquito descendente y con una carga de 8 ohmios será inversa, es decir, tenderá a tener un poco más de frecuencia de agudos. Insisto, no es que no sea una curva lineal, sino que en los extremos pierde parte de esa linealidad. Es un poco una característica de este tipo de amplificación cuando no tenemos ese filtro de realimentación. Vamos a pasar ahora a hablar de materiales y acabados. Si cogemos la unidad en mano, como veremos, la unidad está totalmente construida en aluminio. Un aluminio que es fácil marcarlo con unas huellas, pero también es muy sencillo limpiarlo. En su parte frontal tendremos la típica rueda de volumen de Foxi. En este caso es una rueda que tiene un control de volumen analógico, es decir, no es un control electrónico sin fil, y para encenderlo mantendremos pulsado el interruptor o la perilla. En este caso, un pequeño LED que hay aquí a su lado se encenderá en rojo y nos indicará que está operativo. Como vemos, tiene también dos interruptores a ambos lados de la perilla. En el primero seleccionaremos la entrada RCA o Single Ended o la entrada balanceada. Y en el segundo de los casos le indicaremos al amplificador si la operación va a ser estereofónica o mono, puesto que podemos usar dos unidades y funcionar en mono. Como ya indicamos, en el panel lateral tenemos las ventilaciones que son típicas del amplificador, por ejemplo en los V3 monoblock. Y en la parte trasera disponemos de las entradas combinadas TRS y XLR, de las entradas RCA, una salida subwoofer que es muy práctica, los terminales de conexión de los altavoces que son tanto enroscables como admiten bananas, un conector trigger de 12 voltios
y en la parte inferior la conexión para la fuente de alimentación entre 24 voltios y 48. 24 voltios no se os ocurra usarlo jamás con este amplificador y estaríamos entre las fuentes de 32 y 48 voltios, siendo la más indicada la de 48 voltios. Indicar además que esta es la nueva fuente de 48 voltios y en este caso ha llegado ya serigrafiada con Fosi Audio. Esto es un gran avance porque da mucha imagen de marca. Hasta la fecha las fuentes de alimentación que había adquirido opcionales para la marca, o de la marca mejor dicho, todas venían genéricas. En este caso ya encontramos el logotipo Fosi también en esta fuente. En cuanto a la potencia del amplificador, nos tenemos que olvidar de las especificaciones que indica el fabricante. Lo normal sería utilizarlo con altavoces entre 8 y 4 ohmios, con cargas superiores a los 8 ohmios y con cargas inferiores a los 4, es decir, con cargas a 2 ohmios, podríamos estar, por un lado, forzando el amplificador y por el otro lado obtener un resultado inesperado, por cuanto que no está pensado para cargas superiores a 8 ohmios. Al respecto, muy importante indicar las potencias reales medidas. Siempre que utilicemos la entrada balanceada en estéreo estaremos hablando de unos 90 vatios a 8 ohmios y unos 140 vatios a 4 ohmios. Son potencias muy respetables que nos servirá para mover un gran número de altavoces. En cuanto a la potencia en monofónico, es decir, utilizando dos unidades de nuestro ZA3 como amplificadores, tenemos una potencia bastante parecida, unos 100 vatios en monofónico por canal y unos 190 vatios monofónicos por canal, es decir, usando dos amplificadores. Dada la poca diferencia de potencia, mi recomendación sería utilizar exclusivamente este amplificador en estéreo. Obviamente, si utilizamos dos unidades, aparte de ese pequeño incremento de potencia, que es muy poco significativo, tendríamos unas ventajas como que tendríamos una mejor separación de canales, diafonía, etc. Pero ya estamos en unos datos lo suficientemente buenos como para no necesitar dos unidades. Sería más interesante, por ejemplo, el utilizar unas cajas más sensibles, es decir, sumando 3 decibelios a la sensibilidad de la caja, estaríamos obteniendo ya mejores resultados que con una impedancia, utilizando dos unidades en vez de una. Por tanto, creo que se diluye un poco esa ventaja que tendríamos. Y, muy importante, como veis aquí en el esquema de refrigeración que proporciona la marca, la unidad realmente ha permanecido muy fresquita durante la prueba. Es decir, durante una temperatura en la habitación de unos 26-27 grados, apenas si se calentaba el amplificador, cosa que con unos V3 monoblock es todo lo contrario, son realmente calderas y queman, llegan a quemar como estemos usándolas durante mucho tiempo. Este no ha sido el caso en absoluto del ZA3, que creo que tiene bastante mejor resuelto el tema de la temperatura. Bien, y ahora toca hablar del apartado más interesante de este amplificador, cómo suena, cómo ha sido su desempeño en cuanto a audio. Veréis, para esta prueba se ha utilizado este amplificador, evidentemente el ZA3, conectado a unas cajas, una Polk Audio Legend 100. Son unas cajas de una sensibilidad tirando a baja, unos 85 decibelios y medio y 4 ohmios de impedancia. Respecto al DAC, se ha utilizado su compañero ideal, el Fosi ZD3, y como fuente se ha utilizado el Winamp Ultra, que se conectó mediante un cable óptico al conversor y de este al amplificador mediante un cable balanceado. También para esta prueba se realizó la escucha con un subwoofer de la marca Velodyne, un Impact 10, un modelo que tiene ya unos años en el mercado, pero realmente con un sonido adecuado. Bien, lo primero que tengo que decir es la perfección técnica del amplificador. No se le puede reprochar nada. El silencio es absoluto, tiene un buen nivel de detalle, una buena presencia en todas las frecuencias y no le podemos reprochar absolutamente nada. Técnicamente resulta un amplificador perfecto. En cuanto a potencia, con estas cajas, que son de una sensibilidad baja, 4 ohmios, eso sí, en una habitación pequeña, en torno a 10-12 metros, desempeño tenemos de sobra. Y en una habitación de unos 20 metros cuadrados podríamos usarlo también sin ningún problema. El único pero que yo le podría dar al sonido o a la calidad del sonido, y esto es algo subjetivo y depende también de la costumbre que tenga cada uno, lo que esté acostumbrado a escuchar,
es que el sonido es muy clase D, y me voy a explicar. Va todo como muy empaquetado, es decir, oye, tienes todo, lo tienes todo perfecto, pero es como un volumen cerrado. Me voy a atrever a decir, para los que hemos conocido esa época, que es como si estuviéramos escuchando una cinta de audio grabada en cromo, y le pusiéramos el reductor de Dolby C. Sabemos que sus especificaciones son muy buenas, que tenemos una buena relación, una buena respuesta de frecuencia, una muy buena relación sin el ruido, pero nos suena ahí como un poco cerradito. No quiero decir que sea un sonido velado, porque no es un sonido velado en absoluto, pero sí que le falta un poquito de brillo por arriba. Si recordáis lo que dije al principio, puede ser debido en parte también al uso de unas cajas de 4 ohmios y que no tenga filtro de realimentación el amplificador. En ese caso, la curva de los agudos nos va descendiendo poco a poco. Claro, en esto influyen más cosas, no solo la tipología del amplificador, sino también el carácter de las cajas. Hay cajas más brillantes y menos brillantes, y también la propia sala. Esta sala no es una sala especialmente brillante, pero tampoco es una sala que sea muy oscura. Por tanto, es una conjunción de elementos que debemos de aprender a manejar. Lo que quiero decir es que esto no es ni bueno ni malo. Es decir, si sabemos utilizarlo como herramientas, podemos aprovechar estas pequeñas particularidades para mejorar o compensar esos resultados que no obtenemos. Es decir, si tuviéramos, por ejemplo, una ecualización, le podríamos dar un poquito más de agudos. Si tuviéramos unas cajas más brillantes, a lo mejor este efecto no hubiera sido tan evidente. En conclusión, ¿suena bien? Sí, suena muy bien. Es un sonido que va a convencer, pues estoy convencido, al 99% de la gente que quiera iniciarse con este amplificador. Si no ha escuchado nada antes, si no tienes referencias anteriores, es muy fácil que este amplificador te vaya a sorprender. Por potencia, desde luego, seguro. Y en cuanto a su timbre, pues aquí la experiencia, las características de la caja y de la sala van a ser decisivas. No quiere decir que suene ni bien, ni mal, ni peor, ni mejor. Simplemente es un timbre bastante concreto. A mí personalmente no me disgusta, es muy técnico, aunque es cierto que prefiero o suelo preferir un sonido, pues por ejemplo, un poquito más valvular o un poquito más dinámico en cuanto a que lo quiero más cálido. No es un sonido frío ni analítico el de este amplificador, pero está con esa característica especial que lo define bastante bien cuando lo escuchas. Otro de los cambios que podemos hacer para manejar distintas cualidades del sonido es la sustitución, o son las sustituciones de los op-amps. En este caso, y vamos a verlo en la pantalla, el amplificador, esta es la placa interior, cuenta con 2 op-amps izquierdo y derecho de salida, 2 op-amps encargados de los subwoofers, de la gestión del subwoofer, y un op-amp para las para las entradas balanceadas. Es decir, si queremos cambiar el op-amp, el amplificador operacional que actúa sobre las entradas balanceadas, tendríamos que cambiar solo este. Si quisiéramos modificar el sonido del subwoofer, tendríamos que cambiar estos dos. Uno modificaría el sonido y el otro modificaría el filtro. Y finalmente, si queremos modificar la salida, tendríamos que sustituir mejor dicho, los dos, el izquierdo y el derecho, es decir, estos dos a la vez. Si utilizamos en mono nuestro amplificador, es decir, tenemos dos unidades, en cada una de ellas deberíamos de sustituir solo el indicado con la R, ya que el R, el canal derecho, es el que lleva toda la potencia a la salida de los altavoces. Estos op-amps, es decir, cambiar uno o dos en función de si lo usamos en estéreo o en mono, los dos del subwoofer o el de la salida, el de la entrada, otra vez lo he dicho mal, el de la entrada balanceada, lo podemos elegir entre 3 fabricantes distintos que nos ofrece el fabricante. Estamos hablando de los de Texas Instruments, que serían los más económicos, o bien de Sparcos o Burson. En el caso de tanto de Sparcos como de Burson, la pareja de operacionales nos costaría cerca de 200 euros, lo que es un precio realmente muy elevado y que duplica el precio del amplificador. Por tanto, hay que ser muy comedido en estos cambios, en estas actualizaciones, ya que nos estamos yendo a una categoría bastante superior.
¿Merece la pena? Pues probablemente merezca la pena, aunque van a ser cambios muy sutiles que no todo el mundo va a apreciar. Esto ya es cuando vamos con la oreja muy fina, podemos empezar a jugar con estas cosas. Si no, para la mayoría de usuarios y quienes inician con este tipo de amplificadores, la recomendación sería no tocarlo. Vamos a hablar un poco de las conclusiones de este amplificador, sus puntos fuertes, sus puntos débiles y a quién puede ir dirigido. Veréis, por el precio que tiene, aproximadamente unos 160-170 euros con la fuente de 48 voltios, es una compra segura para iniciarse en la alta fidelidad. Es decir, si queremos un equipo secundario, si queremos un equipo de escritorio, porque por su tamaño es tan compacto que lo podemos colocar en cualquier sitio. Si queremos un equipo para una segunda vivienda, incluso si no nos queremos gastar mucho dinero en un equipo principal, este amplificador resulta ideal. Técnicamente tiene un buen sonido. Subjetivamente nos podrá gustar o no. Estoy convencido de que aquellos que están acostumbrados a unos perfiles, como por ejemplo un perfil de clase AB, un sonido más brillante o un sonido más valvular, este amplificador lo va a encontrar muy distinto y simplemente esa diferencia de sonido va a provocar o puede provocar cierto rechazo. Pero no quiere decir que suene mal, es un poco acostumbrar el oído a este tipo de sonido y realmente técnicamente está bien, pero puede ser que cuadre o no con nuestros gustos. En cuanto a potencia, pues para una sala o una habitación pequeña, 8, 10, 12, 15 metros cuadrados sin problema. Para salas de 20-25 metros cuadrados creo que son suficientes y siempre insistiría en dos cosas. Lo primero, que siempre lo digo, es la fuente de 48 voltios, sí o sí. Y en segundo lugar, recomendaría siempre el apoyo de este equipo con los altavoces, siempre con un subwoofer, es decir, una configuración 2.1. Porque realmente, y aunque tiene muy buen control de graves y muy buena pegada, es muy rápida, realmente cuando trabajamos con un subwoofer, realmente el conjunto y la pegada es impresionante. Por tanto, nada más que destacar, es decir, está claro a quién va dirigido. Es muy amplio el uso que se le puede dar a este amplificador, es muy versátil. Como puntos negativos, pues quizás diría que solo tiene dos entradas de audio, pero claro, no se le puede reprochar a un chasis tan pequeño que solo tenga dos entradas, puesto que tampoco tiene espacio para mucho más. Potencia de sobra sería uno de los puntos positivos y técnicamente realmente un sonido bueno. Simplemente el matiz este que hemos comentado del tipo de sonido. Y es que no se le puede decir nada malo a este amplificador. Lo puntuaría con una nota media de 8, es decir, si te quieres iniciar con este amplificador es un acierto seguro. Si ya tienes otra experiencia con otro tipo de amplificadores, evidentemente este no es tu amplificador. Esto no es un amplificador de high-end ni pretende competir con amplificadores superiores. Y veréis, voy a hacer una comparación que a lo mejor hoy en día está un poco fuera de lugar, pero que creo que es muy significativa. Veréis, cuando a finales de los 90 nos comprábamos un amplificador de marcas conocidas como Pioneer, como Denon, como Sony, estoy hablando de un amplificador de gama básica, un amplificador IFI, teníamos amplificadores en un formato de 42-43 centímetros, que es el estándar de la alta fidelidad, y dentro pues teníamos una placa también muy grande, pero realmente esa placa a nivel de componentes no estaba mucho más llena que esta. Es cierto que la miniaturización que se ha alcanzado con los amplificadores de clase D permite condensar todo en un volumen menor, en unos chips mucho más pequeños, y nos permite esta miniaturización. Pero es que en aquella época era común en las gamas de acceso los chips STK, en los cuales teníamos igualmente un encapsulado donde teníamos todos los componentes de la amplificación. En este caso lo tenemos en un chip Texas Instruments y en clase D, es decir, lo que antes teníamos en un chip un poquito mayor en clase AB, ahora lo tenemos en un solo chip en clase D, es decir, el principio de funcionamiento ha cambiado, lo que quiere decir dos cosas, que este, al ser más eficiente, requiere menos fuente de alimentación y menos disipación de calor. Y ahí es donde entra la miniaturización, es decir, no necesitamos una fuente tan grande, no necesitamos tantos componentes, no necesitamos tanta disipación.
¿Qué quiero decir con esto? Pues que el concepto en las gamas básicas de la alta fidelidad tradicional de hace 20, 25, 30 años no son muy distintos a los conceptos básicos de la alta fidelidad aplicada ahora en gamas básicas en clase D. Es decir, no son productos antagónicos, son principios bastante similares. Teníamos antes una clase AB, ahora tenemos la ventaja de la clase D, no necesitamos una fuente tan grande, tenemos fuentes más pequeñas, no necesitamos tanta disipación, pues tenemos una disipación y por tanto un cuerpo pequeño. Es decir, el concepto y la idea que se usaba en aquellos amplificadores de los años 90 y 2000 no es tan distinta de aquella que se está utilizando hoy en día. Y técnicamente estos amplificadores son superiores. Después nos gustará el sonido o no, pero técnicamente son superiores con esta tecnología. Bien, y no me queda nada más que despedirme hasta un próximo capítulo y desear que os haya gustado el vídeo. Se hace lo mejor que se puede, ya que soy bastante novato en esto. Si os ha gustado, pues estar atentos, suscribiros y daros al like e iremos sacando nuevo contenido. Y sobre todo agradeceros el haber estado aquí aguantando un poco el rollo.